El viento cortaba el desierto como una cuchilla mientras Evelyn Ashford espoleaba con más fuerza a su caballo. Tenía los ojos entrecerrados, los labios partidos por el calor y la arenilla. La sangre le empapaba la costura del costado, pero no la sentía. Tras ella, 4 jinetes, perros Rolls Maces armados, rápidos y crueles. Delante, solo tierra roja y una interminable extensión de luz moribunda. No había parado de correr desde que dejó a Silas. Su esposo, arrodillado junto a una tumba poco profunda en su propia tierra, había recibido un disparo por la espalda frente a ella. No tenía nada en las manos, ni un arma, ni una cantimplora. Pero algo en su interior ardía con más fuerza que el sol de julio. Si te detienes, mueres, solía decir Silas. Pero Evelyn ya no corría solo para vivir. Ese día, cabalgando entre el polvo y los truenos, Evelyn Ashford cambió. Y ese nombre, una vez susurrado con dulzura en las oraciones de la cena, pronto se cernía sobre el viento como una advertencia. Era la viuda de un hombre asesinado. Pero nadie había escrito el final para los de su especie, así que ella lo haría. El cielo se volvió naranja la noche en que llegaron. Evelyn Ashford acababa de poner una tetera en la estufa cuando oyó el primer disparo. Al principio, pensó que podría ser un trueno hasta que Silas no respondió cuando lo llamó. Entonces se oyó el segundo disparo, esta vez más cerca. Corrió al porche, con las faldas recogidas en los puños, las botas golpeando contra las tablas del suelo de pino. Afuera, los caballos relinchaban, los hombres gritaban, hombres que no reconocía. Y en medio de todo, tambaleándose hacia atrás desde el pozo, estaba Silas. La sangre le manaba del chaleco como una flor roja. Se desplomó ante sus ojos. Evelyn no gritó. Entró en el escritorio. Sacó la cartera de debajo de la tabla del suelo y metió el papel. Silas había firmado la semana pasada. La escritura, el sello del notario, incluso el tosco mapa de Rielan. Agarró el revólver, apenas cargado, y salió corriendo por la parte de atrás antes de que la puerta principal se abriera de golpe. Los hombres de Royce Matter. Los había visto en el pueblo, descarados, sonriendo demasiado, riendo demasiado fuerte. Ahora tenían antorchas, y ella tenía 10 segundos. Evelyn no miró atrás. Montó en su caballo de oso mayor, aferrándose al cuello, y cabalgó hacia los árboles sin nada más que papeles, acero y un nombre que habían olvidado tachar. Cabalgó durante 3 noches. Sin comida ni agua, salvo lo que atrapó en los pliegues de su capa cuando llovió la segunda mañana. Se mantuvo en las altas crestas, fuera de la vista. Su yegua murió al 4.º día, con las patas rotas en el agujero de una tusa. Evelyn le cortó la garganta a ella misma, susurró «gracias» y siguió caminando. Sus botas se ampollaron, sus labios se agrietaron, sus ojos no dejaron de escudriñar el horizonte. Para cuando se topó con la cabaña abandonada del trampero cerca de Widows Fork, estaba medio loca de fiebre. Allí fue donde se escondió. Durante días, nadie vino. Nadie lo supo. Hervía raíces, dormía junto a la chimenea, veía caer la nieve por una grieta del techo y se decía a sí misma que no esperaba el rescate porque no lo hacía. Silas estaba muerto. Royce tenía el pueblo en el bolsillo. El espolón de hierro ardía o algo peor. Y todo nombre que podría haberla ayudado estaba asustado o ya enterrado. Pero aún conservaba la escritura, aún conservaba las pruebas, aún conservaba un nombre. Encontró su fuerza lentamente, como si recogiera brasas de la ceniza fría. Una mañana, se paró frente al espejo agrietado y no se inmutó. Su rostro había cambiado, no por el moretón en la mandíbula ni por la fina cicatriz sobre la ceja, sino por la forma en que sostenía la mirada. Silas solía decir que tenía ojos tiernos. Esa dulzura había desaparecido. En su lugar, algo afilado. Esa noche, tomó una decisión. Sin fanfarrias, ni siquiera permitidas, solo 3 pasos silenciosos. 1. Cavó una zanja detrás de la choza y enterró los papeles en una caja de galletas de hojalata.
2. Empacó solo lo que podía cargar: media hogaza, una jarra de agua y un cuchillo roto. 3. Se dirigió al este, no para huir, sino para regresar. No para llorar, sino para reflexionar. El valle bajo Ironsper parecía el mismo cuando lo volvió a ver. Amplio, dorado y azotado por el viento. Pero Evelyn no era la misma mujer que había salido de él. Se quedó de pie en la cresta, oculta bajo una capa con capucha, contemplando la tierra que debería haber sido suya, la tierra por la que murió su esposo. Contó 5 hombres cerca del corral. No reconoció a ninguno. El granero había sido reconstruido, más pequeño ahora. La chimenea del ahumadero ya no se inclinaba a la izquierda. Se estaban acomodando como si hubieran ganado. Evelyn sintió que se le apretaba la mandíbula. No la habían visto. Bien. Se dio la vuelta y caminó el largo camino a través del cauce seco y bajo los árboles donde el viejo canal de riego una vez alimentaba los pastos del norte. No se acercó a la puerta principal. Sabía que no era así. En cambio, fue a donde solía encontrarse con el cartero. A 1 milla de la casa, pasando la roca partida, y allí, como un reloj, llegó. Finn Booker, de apenas 20 años, cojeaba por una pelea en un bar y tenía demasiado coraje para su propio bien. Disminuyó la marcha al verla, con la mano cerca de la cartera que llevaba cruzada al pecho. Señora Ashford, asintió una vez. Creen que estoy muerto. La mayoría de la gente lo cree. Bien. ¿Regresas para morir o para hacer algo? Volví, dijo, para asegurarme de que se arrepientan de cada aliento desde el que le quitaron a Silas. Finn la miró un largo rato. Luego desmontó. Guardé tu carta, dijo. Pensé que tal vez necesitarías recuperar tu caligrafía. Evelyn sonrió por primera vez en semanas. Esa noche, durmió en el cobertizo de una cabaña abandonada cercana que Finn había vaciado hacía meses. La dejó con un saco de avena, una cantimplora y una linterna. No la golpees hasta después de la puesta de la luna, dijo. Demasiados ojos. No lo hizo. Esperó. Y cuando la luna se deslizó tras la cresta, encendió la linterna, extendió los papeles por el suelo y empezó a planear. Había sido la esposa de un ranchero. Ahora sería la artífice de un ajuste de cuentas. Mañana entraría en Pozos Secos con la cabeza alta, la espalda recta y el fuego cosido en su columna vertebral. Se lo habían llevado todo, menos su nombre, ni sus tierras, ni su testamento. El polvo flotaba en el aire como un segundo hijo, pálido y mezquino. Evelyn se envolvió la cara con una bufanda desteñida y se bajó el ala del sombrero, lo justo para proyectar una sombra sobre sus ojos. No había puesto un pie en Pozos Secos desde el funeral de Silas. Si es que se podía llamar funeral a lo que le dieron. Nadie esperaba que la viuda regresara. Así que no lo hizo. No como Evelyn Ashford. Ahora, solo era una viajera más. Botas gastadas, capa empolvada, manos callosas, de esas que nadie miraba 2 veces, pero ella miraba. Cada letrero, cada escaparate, cada hombre que se erguía un poco demasiado alto, cada placa que brillaba sin un alma detrás. El alcance de Royce Mater era amplio. En la tienda, se detuvo junto a los barriles de flores. Silas solía decir que el lugar olía a manzanas y cuerda. Hoy, solo olía a cansado. No entró, solo esperó, con la cabeza gacha, los oídos atentos. Los envíos escasean otra vez, se quejó el empleado. Los hombres de Royce vinieron anoche, respondió alguien. Sacaron 2 cajas. Dijeron que era para la seguridad del rancho. Evelyn no necesitaba oír más. Así lo hacía. Robo lento y constante. Llámalo protección. Llámalo impuesto. Llámalo cualquier cosa menos lo que era. Guerra por cortes de papel. Siguió adelante. En la herrería, Yacal Yates, antaño un hombre de brazos gruesos y opiniones más fuertes, ahora estaba encorvado, con la mirada apagada y los martillazos lentos. Vio una herradura nueva con la marca de ganado de Royce grabada en el hierro.
No la vio o fingió no verla. Junto a la bomba de agua, un niño de no más de 8 años se quedó mirando demasiado tiempo. Evelyn se removió un poco, lista para esconderse detrás del abrevadero, pero el niño solo asintió levemente, como si hubiera visto fantasmas antes y supiera que no debía llamarlos por su nombre. Siguió caminando. Cerca del anochecer, Evelyn se deslizó tras la iglesia y se adentró en el callejón de la Cola del Escorpión. El único bar de Driguel que no pretendía ser otra cosa. Esperó bajo el toldo, medio escondida en la sombra. Dentro, los hombres de Royce gritaban. «Por Silas», gritó uno, alzando una copa. «Pobre tonto». Risas. El jefe dijo que había que hacerlo. Ashford se estaba volviendo demasiado bocazas. Firmando papeles, llamando a los peritos. Diablos, yo diría que le hicimos un favor. Evelyn apretó la correa de la mochila con más fuerza. Quiso entrar de golpe, gritar, estrellar una de sus caras engreídas contra la pared, pero no lo hizo. Escuchó. Otra voz. ¿Y la esposa que se fue? Muerta en las colinas, en algún lugar. Si no, lo estará. Tenía fuego esa vez. Sí, bueno, el fuego no dura mucho aquí afuera. Más risas. Botas golpeando la madera. Alguien rompió un vaso, luego más silencio. Aún así, Royce quiere esa escritura. ¿Crees que realmente la tenía? Evelyn se escabulló antes de que llegara la respuesta. De vuelta en el viejo granero de heno, abandonado desde que el dueño anterior se quedó ciego y se fue a Missouri, encendió una pequeña llama detrás de una pared de cajones, el calor justo para calentarse los dedos y hornear un poco de harina de maíz en algo pasable. Su bufanda yacía en su regazo, cubierta de polvo. Su reflejo en la taza de hojalata era casi irreconocible. No solo suciedad y sombras, sino un propósito. Las palabras del bar resonaron en sus oídos. Royce quiere esa escritura. Así que por eso no habían quemado el terreno por completo. Necesitaban la concesión. Necesitaban que pareciera legal. Y la única pieza que faltaba era ella. A la mañana siguiente, Evelyn se levantó antes del amanecer y recorrió un sendero estrecho junto al lecho del arroyo. La oficina del sheriff se encontraba cerca del pueblo, con una linterna encendida en el interior, pero nadie se había despertado aún. No se acercó a la puerta principal. En cambio, cruzó la calle hacia el viejo establo donde Silas había alojado a su segunda yegua. Se estaba cayendo a pedazos, le faltaba la mitad del techo, pero la pared lateral aún conservaba las marcas donde Silas medía la altura de cada caballo. Pasó la mano por la madera, luego se agachó y levantó la tabla suelta cerca de la esquina. El mismo hueco seguía allí, vacío, pero una vez había albergado cartas, recibos, títulos de propiedad, cosas que no podían permitirse tener a la vista. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Royce debía de haber registrado la casa sin encontrar nada, lo que significaba que creía que ella tenía la escritura cuando huyó, lo que significaba que aún creía que estaba ahí fuera muriendo. Bien, que lo creyera un poco más. Evelyn regresó al establo con 3 cosas en mente. 1. Necesitaba un aliado, alguien que no se comprara. 2. Necesitaba un lugar donde nadie registrara 2 veces. 3. Necesitaba actuar antes de que Royce diera el siguiente paso, porque lo haría. Ese chico de la tienda, su padre probablemente se vio obligado a entregar suministros. La herrería ya se estaba derrumbando bajo presión. Y el sheriff demasiado callado para estar limpio. Esa noche, Evelyn hizo una lista, no en papel, solo mentalmente. Personas que aún le debían un favor a Silas. Personas que podrían creer en un fantasma si pronunciara el nombre correcto. Y personas que necesitaban que se les recordara. La tierra no se toma con balas. Se toma con silencio. Y Evelyn Ashford había guardado silencio suficiente tiempo. Evelyn no durmió mucho esa noche. El granero crujió con el viento y las ratas se escabulleron en las paredes. Pero su mente permaneció fija en una cosa. Todavía le temían la escritura. Eso significaba que aún tenía poder. Era hora de usarlo. Al amanecer,
Ya había cambiado su capa por un poncho manchado de polvo que había encontrado colgado detrás del establo. Llevaba el sombrero más bajo y caminaba con una cojera que no tenía, solo la justa para parecer olvidable. Se dirigió al este, hacia la parte de Dry Wells de la que nadie hablaba a menos que fuera necesario. Los pisos donde la gente debía más de lo que poseía. Donde Royce no enviaba a sus hombres a menos que necesitaran que les quitaran algo o silenciaran a alguien. Y donde el paramédico Grady aún vivía si no se había emborrachado hasta perder el control. Lo encontró detrás de la curtiduría, dormido en un taburete con una botella bajo el brazo y un pequeño perro de 3 patas acurrucado a sus pies. «Levántate, paramédico», dijo en voz baja. Él despertó de golpe, parpadeando con fuerza. El perro gruñó una vez y luego se detuvo. Evelyn no se quitó la bufanda. No hacía falta. Entrecerró los ojos. «Eve no murió», dijo. «Siento decepcionarte». El paramédico se mantuvo de pie, lento y encorvado, como si sus articulaciones recordaran como todo el pueblo cree que tus huesos están en el cañón. «Lo sé». Se frotó la cara y la miró fijamente. Royce cree que ahora lo tiene todo. La tierra, la ley. No ha estado bien desde que murió Silas. ¿De verdad regresaste para enfrentarlo? No, dijo ella. Regresé para acabar con esto. Se sentaron detrás del muro de la curtiduría, compartiendo café frío en una taza de hojalata mientras ella lo extendía. La escritura, las expropiaciones de tierras falsificadas, la forma discreta en que Royce borraba a la gente y reescribía sus nombres en papeles que apestaban a sangre. ¿Tienes pruebas? Las enterré. Inteligente. Necesito que me ayudes a desenterrarlas. MTT rió una vez, luego tosió durante un minuto entero. Cuando recuperó el aliento, asintió. Tienes suerte de que tenga una deuda con tu esposo. No le debes a Silas, dijo ella. Le debes la verdad. Eso lo calló. Esa misma tarde, Evelyn se movía por el pueblo como la niebla. Se detuvo en el establo y escuchó a un capataz borracho quejándose de que las cercas de South Ridge estaban caídas. Bien. Eso significaba que los hombres de Royce estaban al límite. Pasó junto a la tienda de ropa, ahora regentada por la esposa del primo de Royce. En el escaparate, se vio a sí misma, más delgada, más firme, con los ojos más duros que llameantes. Esa mujer no necesitaba permiso. Esa mujer lo tomó. MTT la encontró al anochecer, a las afueras del pueblo. Caminaron 3 kilómetros a través de la maleza seca hasta llegar a la choza del trampero donde se había escondido tras la muerte de Silas. Movió una piedra, luego otra, y luego cavó con las manos. La caja de hojalata seguía allí. Dentro, la escritura, el sello del notario y el diario de Silas, medio quemado pero legible. Le entregó el diario a Ed. «Léelo», dijo, y para cuando levantó la vista, ya no temblaba. «Esto», dijo, «podría enterrar a Royce. Tal vez incluso al sheriff. Esa es la idea». De vuelta en el pueblo, Royce estaba inquieto. Sus hombres habían regresado de una búsqueda fallida en el norte. Ni rastro de Evelyn, ni huellas, solo los huesos de un viejo alcalde en un barranco y suficiente miedo para mantenerlos mintiendo descaradamente. «Se ha ido», insistió uno. «Hambrienta o congelada. De cualquier manera, ya no es un problema». Pero a Royce no le gustaban los cabos sueltos, especialmente los que tenían títulos y firmas. Se sirvió una copa y se quedó mirando el libro de contabilidad. El terreno de Ashford seguía en la lista como pendiente de transferencia. Eso no era suficiente. Quería que estuviera sellado. Definitivo. Esa noche, Evelyn hizo su primer movimiento real. Regresó a la cola del escorpión. Esta vez, no se escondía. El lugar estaba en silencio. La mayoría de los hombres estaban en la cresta sur. Solo 3 estaban sentados cerca de la mesa del fondo jugando a las cartas. Los hombres de Royce, pero más jóvenes, mezquinos y habladores. Evelyn se acercó a la barra, con la capucha todavía puesta, en voz baja.
Necesito que me entreguen un mensaje. El camarero la miró y se encogió de hombros. No hay correo a esta hora de la noche. Es para el señor Mater, dijo. Y no necesita sello. Le entregó un papel doblado. Sin nombre, solo 4 palabras escritas a mano por Silus. Te perdiste una, Royce. Dio media vuelta y se fue antes de que el cantinero la abriera. No miró atrás. No hacía falta. Para cuando Royce la leyó, ya había cruzado el arroyo y encendido la pequeña linterna del cobertizo de EMTT. Allí, extendió los papeles sobre la mesa. La escritura de la propiedad, el sello del notario, los mapas de Silus y su plan. La guerra había comenzado, no con balas, sino con palabras. Pero cuando llegara el momento del fuego, ella también estaría lista para eso. Evelyn dobló la bufanda una última vez y la dejó a un lado. Ya no era Evelyn Ashford. Era la tormenta que creían haber pasado, y esta vez tenía nombre. La carta llegó justo antes del amanecer. Royce estaba sentado a la cabecera de su larga mesa de cedro. El humo del cigarro se rizaba en una neblina sobre su bandeja plateada del desayuno. Sus botas descansaban sobre una alfombra de piel desnuda, con media galleta olvidada, junto a una taza de café chouri aún caliente. Desdobló la nota, aún sellada con una mancha de cera. Sin saludo, solo te perdiste uno. Mar. La leyó 2 veces, luego una tercera. Un rubor le subió por la nuca. Está viva, gruñó. Al otro lado de la habitación, Vernon Pike, el matón más antiguo de Royce, se removió en su silla. Creí que habías dicho que estaba muerta. Royce se levantó y dejó el papel de golpe. Pensó mal. Sangraba mucho. Royce, nadie sobrevive a una caída así. Royce se inclinó. No es nadie. Es Evelyn Ashford. Y si está escribiendo notas, significa que tiene algo que decir. Lo que significa que aún no hemos terminado. Agarró su abrigo y se giró hacia Pike. Mira al notario. Si muestra papeles, quiero saber qué. Si está cavando, quiero saber dónde. Y si respira, Pike asintió. Yo me encargo. Al otro lado de la ciudad, Evelyn se movía con deliberada facilidad. Ya no se aferraba a las sombras, no del todo a la intemperie, no del todo escondida, simplemente en movimiento, como un fantasma al que ya no le importaba ser visto. Su mochila ahora contenía el diario de Silas, la escritura y un mapa doblado de las tierras circundantes. Cada uno marcaba donde habían brotado las nuevas cercas de Royce como maleza después de la lluvia. Se detuvo en la vieja escuela, ahora tapiada y abandonada a su suerte. Silas dijo una vez, enseñar era el único trabajo honesto en Pozos Secos. Pasó los dedos por la madera agrietada del marco de la puerta, luego se agachó y metió una pequeña bolsa de cuero detrás de una tabla suelta. No era la escritura que se quedó con ella, sino algo que Royce extrañaría. Una copia. No pensaba superarlo en armamento. Iba a sobrevivirlo. Esa tarde, el paramédico la encontró junto al arroyo. Traía noticias. Están husmeando en la notaría, dijo. Royce envió a Pike en persona. Evelyn ni se inmutó. ¿Encontraron algo? Todavía no, pero el secretario está nervioso. Demasiado nervioso. Podría ceder si lo presionan. Entonces presionamos primero. El paramédico parpadeó. Quería decir. Evelyn sacó una hoja doblada de su bolsillo. Una cesión de derechos notariada. Sin firmar. Le llevamos esto a Aaron Brooks. El paramédico frunció el ceño. El predicador. Su libro de contabilidad. Su firma. Pozos Secos puede que haya vendido su alma, pero la gente todavía cree en la tinta y las escrituras. ¿Crees que Royce no quemará una iglesia si se interpone en su camino? Evelyn lo miró a los ojos. Que lo intentara. Esa noche se acercó a la iglesia por la parte trasera, deslizándose por el viejo huerto de hierbas donde la maleza había invadido la albahaca. La capilla se alzaba torcida, iluminada solo por una lámpara de aceite cerca del altar. Arlon Brooks, canoso y delgado como un rastrillo,
Levantó la vista de su libro de contabilidad, entrecerró los ojos y luego los abrió de par en par. Evelyn, asintió. Necesito tu ayuda. Dejó el papel sobre la mesa, lo explicó todo, la escritura, las reclamaciones falsificadas, las últimas anotaciones de Silus, la amenaza que representaba Royce, no solo para sus tierras, sino para todo el valle. El predicador guardó silencio durante un buen rato. Luego metió la mano en un cajón y sacó un viejo sello desgastado por años de bautizos, bodas y bendiciones de propiedades. He estado esperando, dijo en voz baja, a que alguien se levante de nuevo. Firmó, selló y selló. Afuera, el viento aullaba. Por dentro, Evelyn sintió que se le quitaba un peso de encima. Ya no era solo una viuda. Era una testigo. Y esta vez, tenía el papel para demostrarlo. Pero Royce actuó más rápido de lo que esperaba. Esa misma noche, Pike encontró la copia que Evelyn había escondido detrás del tablón de la escuela. Se la llevó directamente a Royce. Te está engañando, dijo Pike. Usando a la gente del pueblo, planeando duplicados. Royce no respondió al principio, solo se quedó mirando el papel. Luego sonrió. Una mujer con ganas, murmuró. Puedo respetar eso. Dobló la página con cuidado, la metió en su chaleco y se giró hacia el fuego. Pero aún así la enterraré. A la mañana siguiente, aparecieron volantes por todo el pueblo, pegados a las vallas, clavados en las puertas, deslizados bajo barriles y tablones de las fachadas de las tiendas. Se busca por falsificación, allanamiento y fraude inmobiliario. Evelyn Ashford, arresto en el lugar, autorizado por el sheriff Mercer, avalado por Royce Matter. Recompensa de $50, viva o muerta. Al atardecer, Evelyn se encontraba en la cima de Dry Wells, con el folleto apretado en la mano. Así empieza, pensó. El pueblo podría creer lo que lee, pero el papel miente. El miedo también. Guardó el folleto en su abrigo y se giró hacia el horizonte. Tenía el sello de un predicador, la ayuda de un traidor y ahora una razón para quemarlo todo. El sol se alzó naranja sangre sobre Dry Wells. Para cuando su peso se derramó sobre los tejados deformados y los callejones polvorientos del pueblo, todos habían visto los folletos. Algunos los rompieron. La mayoría no. Evelyn se movió rápido, manteniéndose alejada de la oficina del sheriff, la tienda, el bar, cualquier lugar. Royce tenía los dedos largos, pero no importaba. Podía sentir el cambio en el aire, el silencio al pasar, las miradas de reojo, el repentino silencio en las conversaciones. Ya no era un fantasma. Era un hombre con un precio, y algunos venderían a sus parientes por menos de $50. En los apartamentos, una anciana lavandera tiró de Evelyn de la manga hacia una habitación trasera. No estás a salvo, susurró. Roy envió un mensaje a todos los ranchos en un radio de 80 kilómetros. Lo sé, respondió Evelyn con calma. Quiere arrastrarte por el pueblo encadenada. O algo peor. Evelyn sacó de su abrigo el documento del predicador, doblado y sellado, y lo puso sobre la mesa destartalada. Espero que se acerque lo suficiente para leer esto antes de intentarlo. La mujer se quedó mirando el sello. Luego asintió lenta y temerosa. Tu Silas era un buen hombre. No pienso desperdiciar aquello por lo que murió. Mientras tanto, los paramédicos trabajaban al otro lado del pueblo, entregando discretamente copias del diario de Silus a aquellos que Evelyn recordaba como de confianza. El herrero, el viejo maestro de escuela, incluso el conductor de diligencias que una vez transportó madera para el rancho Aseford. Algunos negaron con la cabeza, otros lloraron, y una de ellas, Clara Joe, la prima de Royce, dio un portazo y luego deslizó una caja de comida seca al porche. Minutos después, la gente ya estaba eligiendo bando. Al mediodía, Evelyn se dirigió a la cresta norte, donde el arroyo aún cortaba limpiamente las rocas. Silas había tallado allí unas iniciales en un sicómoro. Ya no estaban,
desgastadas por el tiempo o por un cuchillo, pero el lugar aún se recordaba. El paramédico la recibió allí sin aliento, con el sombrero empapado de sudor. «Se mudan esta noche», dijo. «Piqueros, Southfield. Van a incendiarlo». Evelyn frunció el ceño. «Esa tierra es de Carson. Es lo que hace Royce. Si alguien duda, quema algo que ama». Evelyn miró al horizonte y luego se volvió hacia Drywells. «Esta vez no». Esa noche, Evelyn se acercó sola a Southfield. El viento traía el penetrante olor a queroseno. 3 jinetes esperaban cerca del borde de la hierba alta, con las antorchas aún apagadas, riendo suavemente de la estupidez de Coyne y Carson. No la vieron hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para hablar. «Enciendan esas y serán ustedes los que ardan». Se giraron sobresaltados y luego rieron. «Ashford, uno de ellos», dijo, «no pensé que te encontraríamos tan fácilmente». «No lo hiciste. Te encontré». El portador de la antorcha dio un paso al frente. «Hay una recompensa, cariño. No tenemos tiempo para discursos». Evelyn sacó el rifle de Silus de debajo de su poncho. No lo levantó. «No hizo falta. Tienes una oportunidad de volver y decirle a Royce. Si quiere una guerra, la llevaré a su puerta». Uno de ellos vaciló. Los otros 2 no. La antorcha cayó al suelo. El arma hizo clic. «Listo». Luego, un ruido de cascos. No de ella, sino de detrás de la cresta. Carson y 6 hombres, granjeros cansados pero listos, bajaron con palas y sacos mojados, ya gritando. Los 3 pirómanos se dispersaron como cuervos. Evelyn no sonrió, ni parpadeó, simplemente se dio la vuelta y se adentró en la noche. A la mañana siguiente, Carson estaba junto a ella en las escaleras de la vieja escuela, ahora limpia. Asintió hacia el horizonte. «¿Crees que Royce recibió el mensaje?» Evelyn le entregó un fajo de papeles. «Entregarás esto al circuito. Juez cuando llegue la semana que viene. Suponiendo que Royce no lo soborne ni lo entierre primero, nos aseguraremos de que no pueda». Carson la miró. «¿De verdad crees que vale la pena salvar este pueblo?» Evelyn se giró hacia el rancho Ashford, todavía a kilómetros de distancia, pero en su interior. Nunca se trató de salvarlo. Se trata de recuperar lo robado. Dentro de la casa de Royce, Vernon Pike miraba el informe. Un predicador, testigos de incendio provocado fallido, sello. Royce se sirvió un trago lenta y silenciosamente. «Nos está obligando», murmuró Pike. «No», dijo Royce. «Nos está obligando a vernos en el espejo», dio un sorbo. «El problema es que todavía me gusta lo que veo». Pike arqueó una ceja. «¿Qué hacemos?» Royce dejó el vaso y sonrió. «Nos lo terminamos». Esa noche, Evelyn estaba sentada sola en el granero detrás de la casa de Carson, con la lámpara de aceite parpadeando en la oscuridad. Pasó los dedos por el viejo sello del notario y luego por el nombre de Silus. En el libro de cuentas. Aún no había paz en ella, pero tenía un propósito, y eso bastaría. La plaza del pueblo nunca había estado tan silenciosa. Pozos secos habían visto linchamientos, bodas, 2 incendios y una inundación, pero nunca esto. Ni un arma desenfundada todavía, ni una palabra gritada, pero el aire crujía como un cristal de tormenta. Evelyn estaba de pie al pie de la escalinata del juzgado, con el rifle atado a la espalda. Los documentos de Silas en la mano. Su abrigo estaba cubierto de rastros y ceniza, pero sus ojos brillaban, concentrados. Frente a ella, Royce Matter desmontó lentamente, ajustándose el chaleco como quien va a dar un sermón. Sus hombres se desplegaron tras él, al menos 10, armados. El sheriff Mercer se interponía entre ellos, con la frente perlada de sudor. «No hay necesidad de que esto se vaya al garete». «Ya se fue al garete», dijo Evelyn. Su voz era serena, firme. «Cuando dejas que un asesino tome este pueblo pieza por pieza». Royce sonrió como un banquero. «No seamos dramáticos.
Falsificaste la firma de mi marido. Sobornaste a los topógrafos. Mataste a cualquiera que se interpusiera en tu camino, incluyendo a Silas. Los habitantes del pueblo reunidos dejaron escapar una exclamación de asombro. Royce se encogió de hombros. Silas era un hombre ruidoso con la mala costumbre de tener razón. Se interpuso. Evelyn dio un paso al frente y dijo: «Estoy aquí para terminar lo que él empezó». Le entregó un sobre grueso a Mercer. Firmado, sellado y notariado por el predicador, el secretario y 3 testigos. Mercer lo abrió. Leí. Su rostro palideció. Detrás de Evelyn, el paramédico, Carson y media docena de habitantes del pueblo permanecían en silencioso desafío. Sin armas desenfundadas, solo presencia, una línea. Royce miró a su alrededor. Por primera vez, vio vacilación en sus propios hombres. Uno retrocedió. Otro bajó la mano de la funda. Pique, siempre leal, le susurró a Royce: «Aún podemos acabar con esto». Royce negó con la cabeza. «Quieren un espectáculo. Vamos a darles uno». Desenfundó. Evelyn se adelantó. El rifle ya estaba apuntado. Un disparo. Pique cayó, agarrándose la pierna. Royce disparó, falló y se agachó tras el poste del pozo. Se oyeron gritos, luego truenos, pero no del cielo. Del rifle de Evelyn. Avanzó como un recuerdo demasiado viejo para desvanecerse. Estalló el caos, pero Evelyn no pretendía matar, solo ponerle fin. 2 disparos más desarmaron a los hombres de Royce. La gente del pueblo avanzó, no con armas, sino con rabia. Años de silencio se quebraron como ramas secas. Carson abordó a uno de los pistoleros a sueldo de Royce. Un mozo de cuadra blandió una pala. El sheriff Mercer levantó ambas manos. «Basta». La plaza quedó en silencio. Royce emergió de detrás del poste del pozo, sangrando por el hombro. Su orgullo se hizo añicos. Miró a Evelyn con los ojos encendidos. «¿Crees que te seguirán? Eres una viuda con tierra por nombre». Dio un paso adelante a centímetros de distancia ahora. «No», dijo. «Soy Ashford. Y esa tierra sobre la que escupes, es mía». Miró a Mercer. Él asintió y esposó a Royce Matter. Más tarde, mientras el juez de circuito llegaba a la ciudad 3 días antes de lo previsto, Alin estaba en el porche de la vieja casa de Ashford, con el techo reparado y la puerta reinstalada. Los niños jugaban en el patio. Joelle, la sobrina del predicador, volvía a dar clases de lectura en la escuela. Southfield había retrocedido, y Evelyn, sentada con el diario de Silas en su regazo, se abría una nueva página. En la ciudad, todavía susurraban sobre aquella mañana, sobre cómo una mujer se enfrentó a un hombre que se creía rey. Como no regresó a mendigar, vino a reclamar, y al hacerlo, devolvió la fuerza a Drywells. Algunas peleas no son por venganza. Se trata de recordar quién eres y negarte a dejar que alguien más escriba el final de tu historia. Evelyn Ashford no se propuso convertirse en una heroína. Simplemente se negó a guardar silencio. Se negó a dejar que el miedo creciera donde una vez estuvieron las raíces del amor. Y por eso, Drywells volvió a alzarse. Si esta historia te hablaba, tú, si sentiste el fuego en la resistencia de Evelyn, el dolor en su silencio o el poder y la justicia finalmente logrados, nos encantaría saberlo. Deja un comentario abajo. ¿Qué momento te impactó más? ¿De qué personaje te quedó grabada la valentía? Y dinos desde dónde nos ves. ¿Desde tu ciudad, tu pueblo o desde ese camino polvoriento que moldeó tu historia? Si crees que la fuerza puede ser como una viuda con un rifle y un libro de contabilidad lleno de verdades, dale a me gusta. Comparte esto con alguien que necesite que le recuerden que la valentía aún cuenta. Y no olvides suscribirte. Esto es Historias del Salvaje Oeste, donde la tierra es dura, los corazones son más duros, pero la justicia aún cabalga. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta entonces, mantente alerta,
Cabalga con firmeza y no dejes que nadie te arrebate lo que te pertenece por derecho.